Había una ciudad extraña de la que casi nadie hablaba. No aparecía en los mapas, no tenía nombre y tampoco tenía habitantes permanentes. Las personas llegaban ahí cuando llevaban años sintiendo que algo en su vida ya no encajaba. No importaba si eran empresarios, terapeutas, maestros, comerciantes, padres de familia o estudiantes. Todos llegaban por la misma razón. Sentían que había algo más para ellos, algo distinto, algo mayor, algo que todavía no estaban viendo. La ciudad tenía una característica muy peculiar. No había casas, no había edificios, no había plazas, solo puertas. Miles de puertas. Puertas enormes, puertas antiguas, puertas de madera, puertas de hierro, puertas sencillas, puertas elegantes. Y sobre todo, en cada una había una descripción. Algunas decían libertad, otras abundancia, otras amor, otras respeto, otras paz, otras propósito. Las personas caminaban durante días observándolas, estudiándolas, fotografiándolas, analizándolas, debatiendo sobre ellas. Incluso había grupos enteros dedicados a discutir cuál era la mejor forma para abrirlas. Algunos decían que había que esperar, otros decían había que prepararse más, otros decían que había que sanar, otros decían que había que manifestar, otros aseguraban tener la llave correcta. Y mientras tanto, nadie entraba. Un día llegó un hombre. No era más inteligente, no era el más valiente, no era más fuerte, pero estaba cansado. Cansado de mirar. Sí, de mirar tantas puertas, cansado de hablar de puertas, cansado de prepararse para puertas. Así que decidió intentar abrir una. La puerta decía vida nueva. Se acercó. Tomó el picaporte. Empujó. Nada. Intentó otra vez. Nada. Intentó más fuerte. Nada. Durante horas probó distintas maneras. La puerta siguió inmóvil. Frustrado, caminó por la ciudad hasta que encontró un anciano. Ese anciano cuidaba el lugar y le preguntó: ¿qué tengo que hacer para abrirla? El anciano sonrió y dijo: ¿nada? El hombre se molestó y dijo: ¿cómo que nada? He leído, he aprendido, he trabajado en mí, he entendido mis heridas, he tomado cursos, he escuchado conferencias, he cambiado hábitos. ¿Qué más tengo que hacer? El anciano lo observó. Y lo observó durante unos segundos. Y luego señaló algo que el hombre jamás había visto. Era una frase pequeña, tallada en la parte superior del marco, tan pequeña que casi nadie la notaba. Decía: entrada permitida únicamente para quien ya sea alguien diferente al que llegó e intentó abrir la puerta. El hombre volvió a leerla, una vez, 2 veces, 3 veces, y entonces entendió algo que nunca había considerado. La puerta no estaba cerrada, la puerta estaba abierta. Lo que no podía entrar era él, porque seguía intentando cruzarla siendo exactamente la misma persona que antes. Y eso es exactamente de lo que vamos a hablar hoy. Te veo adentro. Hay una mentira que millones de personas repiten todos los días sin darse cuenta. Una mentira elegante, una mentira socialmente aceptada, una mentira que incluso suena motivadora. La mentira es esta: quiero cambiar mi vida. Y parece una frase poderosa, pero casi siempre está incompleta. Porque la mayoría de la gente sí quiere cambiar su vida. Lo que no quiere cambiar es a sí misma. Quiere más respeto, pero sin dejar de agradar a los demás. ¿Te suena? Quiere más dinero, pero sin abandonar los hábitos que lo mantienen donde está. Quiere una relación diferente, pero sigue pensando, sintiendo y actuando igual y eligiendo de la misma forma. Quiere paz, pero sigue alimentando el mismo caos. Quiere resultados nuevos, pero quiere conservar intacta la identidad.
que produjo los resultados actuales. Y ahí nace el conflicto. Porque la vida no suele pedirte primero esfuerzo. La vida suele pedirte identidad. Y esa es una conversación mucho más incómoda. Porque es fácil decir, quiero más. Lo difícil es preguntarte, ¿qué parte de ti tendría que desaparecer para que eso ocurra? Porque tal vez la vida que quieres no está al otro lado de una oportunidad. Tal vez está al otro lado de una renuncia. Y no hablo de renunciar a una persona. No hablo de renunciar a un trabajo, a una ciudad. Hablo de algo mucho más profundo. Renunciar a la versión de ti que hasta hoy te ha definido. Y eso es el episodio de hoy. Hoy vamos a recorrer un camino incómodo. Primero vamos a desmontar la mentira de que quieres cambiar. Después vamos a entender por qué tu identidad se resiste tanto. Luego vamos a descubrir los beneficios ocultos de seguir siendo quien eres. Porque sí, hay beneficios. Y mientras no los veas, seguirás atrapado. Después vamos a hablar del duelo que nadie te menciona. El duelo de abandonar una versión de ti que quizá te protegió durante años. Y finalmente, vamos a hablar del precio real de una vida nueva. No el precio económico, no el precio emocionalmente romántico. El precio psicológico. El precio de esa identidad que tienes. Porque la vida que quieres te va a costar la persona que eres hoy. Y mientras no aceptes eso, seguirás parado frente a la puerta, preguntándote por qué no se abre, cuando en realidad lo único que no cabe del otro lado es tu personaje actual. Bloque 1. La mentira de que quieres cambiar. Voy a empezar con algo que probablemente no te va a gustar. La mayoría de las personas no quieren cambiar. Lo que quieren es mejorar sin cambiar. ¿Te suena? Y parece lo mismo, pero no lo es. Quieren más dinero, pero siguen pensando igual. Quieren más respeto, pero siguen reaccionando igual. Quieren relaciones distintas, pero siguen eligiendo igual. Quieren resultados diferentes, pero seguir siendo exactamente quienes han sido durante los últimos 10 años. Y eso nunca funciona. Porque los resultados no nacen de los deseos. Nacen de la identidad. Mira esto con calma. Cada resultado que tienes hoy es consecuencia de una forma específica de pensar, de actuar, de reaccionar, de interpretar la realidad. No apareció por accidente, no cayó del cielo. Lo produjo alguien, y ese alguien eres tú. La pregunta incómoda es, si la identidad actual produjo la vida actual, ¿por qué crees que la misma identidad va a producir una vida completamente diferente? Aquí es donde mucha gente se pierde, porque cree que cambiar consiste en agregar cosas, más información, más herramientas, más estrategias, más libros, más motivación. Pero muchas veces el crecimiento no consiste en agregar, consiste en eliminar. Y eso cambia todo, porque agregar es agradable. Eliminar duele. Agregar te hace sentir que avanzas. Eliminar te obliga a despedirte. Y la mayoría prefiere acumular conocimiento antes que abandonar una identidad. Porque abandonar una identidad se parece demasiado a perder algo. Y nadie quiere perder. Aunque aquello que tenga que perder sea precisamente lo que lo mantiene estancado. Mira, piensa en esto. Hay personas que quieren convertirse en líderes, pero siguen necesitando aprobación de los demás. Hay personas que quieren prosperar, pero siguen pensando desde la escasez. Hay personas que quieren una relación sana, pero siguen sintiéndose atraídas por la intensidad emocional y el caos. Me han dicho. Hay personas que quieren libertad, pero siguen buscando permiso. Y mientras eso ocurra, la vida nueva seguirá siendo una fantasía. Porque no basta con querer otro resultado. Hay que convertirse en alguien capaz de sostenerlo. Y ahí es donde empieza el verdadero trabajo. Bloque 2. ¿Por qué tu identidad se resiste?
Aquí es donde la conversación se vuelve incómoda. Porque hasta este momento, todavía podrías pensar que el problema es falta de disciplina, falta de claridad o falta de motivación. Pero no. La mayoría de las veces el problema es mucho más profundo. Tu identidad está haciendo exactamente lo que fue diseñada para hacer. Mantenerte siendo quien eres. Y eso cambia completamente la conversación. Porque una identidad no está diseñada para ayudarte a crecer. Está diseñada para ayudarte a ser coherente. Aunque esa coherencia te esté limitando. Piensa en esto. Tu cerebro tiene una obsesión. No con la felicidad, no con el éxito, no con la abundancia. Tiene una obsesión mucho más básica. La coherencia. Quiere que hoy actúes parecido a como actuaste ayer. Quiere que sigas siendo la persona que ya conoce. Quiere que el personaje continúe. Por eso cada vez que intentas cambiar algo importante, aparece resistencia. No porque estés haciendo algo incorrecto. Precisamente porque estás haciendo algo diferente. Y diferente es una amenaza para la identidad. Por eso ocurre algo curioso. Hay personas que dicen querer más dinero, pero cuando tienen la oportunidad de cobrar más, se sienten incómodas. No porque el precio esté mal, sino porque no encaja con la identidad que tienen de sí mismas. Todavía se siguen viendo como alguien que apenas está empezando. O al menos esa es la historia que se cuenta. Como alguien que tiene que demostrar, como alguien que no puede cobrar tanto. Y entonces sabotean la oportunidad. No conscientemente, sino desde la identidad. Lo mismo pasa en las relaciones. Hay personas que dicen que quieren una pareja sana, pero cuando conocen a alguien emocionalmente estable, pierden interés. Dicen. No porque esa persona sea aburrida, sino porque la estabilidad no coincide con la identidad emocional. Sí, con esa identidad emocional que han desarrollado durante años. Su sistema está acostumbrado a otra cosa, a perseguir, a rescatar, a convencer, a esperar, a sufrir. Y cuando aparece algo tranquilo, tu identidad no sabe qué hacer con eso. ¿Observas lo perverso de esto? La persona cree que está tomando decisiones, pero muchas veces está obedeciendo una narrativa, una historia interna, una versión de sí misma. Y mientras esa historia sigue intacta, los resultados cambiarán muy poco, aunque cambien las circunstancias, porque la identidad siempre termina arrastrando la realidad hacia lo conocido. Ahora hablemos de metas. Aquí hay algo que casi nadie explica. La mayoría de la gente cree que tiene problemas para alcanzar metas. Pero muchas veces el problema no es la meta, es la compatibilidad entre la meta y la identidad. Porque una meta puede estar perfectamente diseñada, pero si se contradice con la identidad, el sistema va a resistir. Imagina un hombre que lleva 20 años siendo el que resuelve todo para todos, el fuerte, el disponible, el que siempre está, el que nunca pide ayuda. Un día se da cuenta de que está agotado y decide cambiar, decide poner límites, descansar, elegirse más. Suena lógico, suena sano, suena necesario, pero aparece un problema. Si deja de resolver la vida de todos, ¿quién carajos es entonces? Porque durante 20 años esa fue su identidad. No era solamente una conducta, no era una definición. Era la forma en la que se veía a sí mismo. Y cuando intentas quitar una definición tan antigua, la mente se resiste. No porque quiera destruirte, porque quiere conservar continuidad. Aquí está una de las grandes trampas del crecimiento personal. Muchas personas intentan cambiar conductas, sin darse cuenta de que esas conductas están protegiendo una identidad. Y cuando atacas la conducta sin entender la identidad, el cambio dura poco, porque tarde o temprano la identidad recupera el control. Tu identidad no nació por casualidad. Mira, ahora viene una parte importante, porque no quiero que confundas esto con culpa. No estás donde estás porque seas débil, no estás donde estás porque seas incapaz. Tu identidad tiene una historia, y normalmente empezó con una solución, no con un problema. Por ejemplo, el complaciente. Probablemente aprendió que agradar le daba seguridad. El perfeccionista probablemente aprendió que equivocarse tenía consecuencias. El que aguanta todo probablemente aprendió que expresar necesidades no era seguro. El que controla todo probablemente aprendió que confiar
era peligroso. El que nunca pide ayuda probablemente aprendió que depender de otros dolía. ¿Ves la diferencia? La identidad no apareció porque sí, apareció porque en algún momento funcionó, fue útil, te ayudó a sobrevivir, te ayudó a pertenecer, te ayudó a adaptarte, te ayudó a atravesar ciertas etapas. Y por eso cuesta tanto abandonarlas, porque una parte de ti todavía la asocia con protección. El problema es que muchas estrategias que sirven para sobrevivir son terribles para crecer. Y aquí es donde muchas personas se quedan atrapadas. Siguen usando herramientas de supervivencia para construir una vida que ya exige expansión. Y eso genera conflicto, porque sobrevivir y crecer no requieren la misma identidad. Mira, el precio invisible. Ahora quiero que observes algo. Cuando una persona piensa en cambiar, normalmente piensa en lo que va a ganar. Más dinero, más tranquilidad, más libertad, más amor, más respeto, más plenitud. Pero casi nunca piensa en lo que va a perder. Y ahí está el verdadero problema, porque toda transformación exige una pérdida. Siempre. La persona que quiere respeto probablemente va a perder aprobación. La persona que quiere libertad probablemente va a perder ciertas seguridades. La persona que quiere crecer probablemente va a perder ciertas comodidades. La persona que quiere una relación sana probablemente va a perder algunos patrones familiares. La persona que quiere prosperar probablemente va a perder algunas excusas. Y cuando aparece una pérdida, la identidad empieza a negociar. Empieza a decir, tal vez después, tal vez no es el momento, tal vez no estoy preparado o preparada, tal vez todavía no, tal vez necesito más tiempo. O como dicen en el rancho, dijo mi mamá que siempre no, y mejor me quedo aquí. No porque te falte claridad, porque te sobra apego a la versión que has sido. Y aquí nace una pregunta brutalmente honesta. No te preguntes cuánto deseas la vida que quieres. No, eso no funciona. Pregúntate, ¿cuánto estás dispuesto a perder para construirla? Porque muchas personas desean el resultado, pero no desean el precio. Y cuando descubren el precio, retroceden. Te comparto el verdadero miedo. Ahora llegamos al corazón de este bloque. Porque la mayoría de la gente cree que le teme al fracaso. Y muchas veces eso no es cierto. Lo que realmente teme es dejar de ser quien ha sido. Porque fracasar duele, pero abandonar una identidad puede sentirse como una pequeña muerte, no física, psicológica, emocional, social. Es la muerte del personaje, del papel, de la narrativa, de la versión conocida. Y por eso tanta gente se queda estancada. No porque no sepa qué hacer, sino porque sabe perfectamente lo que tendría que dejar atrás. Y todavía no está lista para despedirse. Por eso este episodio no trata de cambiar hábitos, ni de motivarte, ni de darte 10 pasos para el éxito. Este episodio trata de algo mucho más profundo. Entender que la vida que quieres no te va a pedir primero esfuerzo. Te va a pedir identidad. Y mientras no entiendas eso, seguirás intentando abrir puertas nuevas. Con una versión de ti diseñada para el pasado. Y ahora que entendemos por qué tu identidad se resiste, vamos a entrar en algo todavía más incómodo. Porque hay una razón por la que sigues siendo quien eres. Y no es solo costumbre. Hay beneficios. Beneficios ocultos. Beneficios que rara vez reconoces. Y mientras esos beneficios sigan operando en silencio, vas a seguir aferrándote a la misma versión de ti. Aunque digas que quieres cambiar, porque nadie abandona una identidad sin antes entender qué le estaba dando. Y esto es exactamente lo que vamos a ver ahora. Bloque 3. Los beneficios ocultos de seguir siendo el mismo o la misma. Aquí es donde normalmente la gente se defiende. ¿Sí? Porque cuando escucha algo como ¿sigue siendo la misma persona porque obtienes beneficios de eso? La reacción inmediata suele ser esta. No, claro que no. Yo sí quiero cambiar. Yo sí quiero crecer.
Yo sí quiero algo mejor. Lo que pasa es que tú no entiendes. Y probablemente sea verdad. Pero eso no significa que otra parte de ti no está obteniendo beneficios, ganancias de permanecer ahí. Porque nadie sostiene durante años una identidad que no le da absolutamente nada. Así es, nadie. La pregunta es, ¿qué te está dando? Y esa pregunta cambia todo. Porque mientras sigas viendo únicamente lo que pierdes, por quedarte ahí, vas a ignorar lo que ganas. Y mientras ignoras lo que ganas, seguirás atrapado. Si quieres pausa el video, ve por pluma y papel para que anotes los beneficios ocultos. Aquí te espero. Beneficio oculto 1. No tener que enfrentarte a ti mismo o a ti misma. Esto es brutal y casi nunca se reconoce, porque crecer de verdad implica algo incómodo. Implica descubrir que no todos tus problemas vienen de afuera. Es mucho más fácil pensar: no avanzo porque la situación está difícil. No gano más porque el mercado está complicado. No tengo pareja porque la gente ya no quiere comprometerse. No crece mi negocio por culpa de la economía. Y cuidado, a veces sí existen factores externos, pero aquí estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando del alivio psicológico que produce creer que el problema está afuera. Porque si está afuera, tú no tienes que cambiar. Y eso es una ganancia enorme para la identidad, porque la deja intacta, la protege, la mantiene segura, mientras el problema sea el gobierno, tu ex, tu jefe, la economía, tu infancia, tu familia, el algoritmo o la mala suerte. No tienes que cuestionarte nada. Y cuestionarte duele, porque cuestionarte implica descubrir que tal vez algunas cosas ya no funcionan, y eso amenaza directamente la identidad. Beneficio 2. Seguir siendo el personaje que ya conoces. Este beneficio es enorme, porque aunque tu personaje te limite, es conocido. Y lo conocido da seguridad. Piénsalo. Si llevas 20 años siendo el comprensivo, ya sabes cómo vivir ahí. Sabes cómo reaccionar. Sabes cómo comportarte. Sabes qué esperan de ti. Sabes cuál es tu papel. Lo conoces perfectamente. Ahora imagina que decides dejar de serlo. ¿Qué pasa? Todo cambia. Tus conversaciones cambian. Tus relaciones cambian. Tus decisiones cambian. Tu forma de estar en el mundo cambia. Y aunque eso puede ser mejor, también es desconocido. Y el cerebro prefiere una seguridad mediocre a una incertidumbre prometedora. Por eso tantas personas siguen usando versiones antiguas de sí mismas. No porque funcionen, sino porque son familiares. Beneficio oculto 3. Seguir teniendo excusas. Esa parte es incómoda, pero necesaria. Porque mientras sigas siendo la misma persona, también puedes seguir usando las mismas explicaciones o las mismas excusas. Y las explicaciones protegen. Protegen el ego, la imagen, la narrativa, la identidad. Por ejemplo, no soy buena para vender. No soy bueno para cobrar. No soy bueno para hablar en público. No soy bueno para ser líder. No soy bueno para las relaciones. ¿Observas lo que pasa? Cada una de esas frases duele, pero también te libera. Porque si realmente eres así, entonces ya no tienes que intentarlo, ya no tienes que exponerte, ya no tienes que cambiar. La identidad queda protegida. Por eso muchas personas se aferran a sus limitaciones, no porque les gusten, porque les dan una explicación. Y una explicación suele sentirse más segura que una posibilidad incierta. Beneficio oculto 4. No tener que decepcionar a nadie. Esto es gigantesco, especialmente en personas que han construido su identidad alrededor de agradar. Porque crecer tiene consecuencias, y una de ellas es que algunas personas dejan de reconocerte, dejan de sentirse cómodas contigo, dejan de saber cómo relacionarse contigo, porque estaban acostumbradas a una versión distinta, a la versión que decía sí, a la versión que aguantaba, a la versión que esperaba siempre, la versión que se adaptaba, la versión que siempre estaba disponible. Y cuando cambias, esa gente también tiene que cambiar o alejarse. Y eso incomoda muchísimo,
Por eso muchas personas siguen siendo quienes han sido durante años, porque inconscientemente creen que su función es no decepcionar a los demás, aunque para lograrlo tengan que decepcionarse constantemente a sí mismas. Y esa es una negociación terrible, porque siempre pierden. Beneficio oculto 5. No tener que asumir la responsabilidad completa. Este probablemente es el más duro de todos, porque cuando sigues siendo quien eres, todavía puedes creer que algún día algo cambiará. Algunas circunstancias, alguna oportunidad, alguna persona, algún evento, algo externo. Pero cuando aceptas que necesitas convertirte en alguien diferente, ya no puedes esconderte detrás de eso, porque entonces entiendes algo incómodo, que la vida que quieres no está esperando mejores condiciones, está esperando una mejor versión de ti, y esa comprensión tiene peso, porque ya no deja espacios para seguir negociando. Ahora, la pregunta que casi nadie se hace. Aquí quiero que hagas una pausa y no respondas en automático. No respondas como el que suena bien. No respondas con lo que ya te he repetido 1000 veces o con la historia que te sigues contando. Respóndete con la verdad. Anota la pregunta y respóndela. ¿Qué obtienes por seguir siendo exactamente quien eres? No lo que pierdes. Eso ya lo sabes. ¿Qué ganas? ¿Qué te sigue dando esa identidad? ¿Qué sigue protegiendo? ¿Qué sigue evitando? ¿Qué sigue justificando? Porque mientras no descubras eso, vas a seguir intentando cambiar desde la superficie. Y los cambios superficiales nunca derrotan una identidad profunda. Te comparto la trampa más elegante de todas. Aquí está la parte más peligrosa. Porque después de escuchar todo esto, podrías pensar, ¿entonces tengo que dejar de ser yo? Y no. Ese no es el mensaje. No se trata de convertirte en otra persona. Se trata de dejar de aferrarte a comportamientos que alguna vez te sirvieron, pero que ya no te sirven para una mejor vida. Hay una diferencia enorme. Porque no estás traicionando tu esencia. Estás actualizando tu estructura. No estás destruyendo quién eres. Estás dejando atrás quien tuviste que ser para sobrevivir. Y esa son dos conversaciones completamente distintas. Porque el problema no es que seas tú. El problema es que sigues utilizando herramientas viejas para construir una nueva vida. Y tarde o temprano, esa contradicción te alcanza. Ahora que ya vimos los beneficios ocultos, vamos a entrar en algo todavía más profundo. Porque la mayoría de la gente cree que cambiar significa ganar cosas, más libertad, más dinero, más paz, más respeto, más crecimiento. Pero casi nadie piensa en lo que va a perder. Y ahí es donde realmente empieza el miedo. Porque la vida que quieres no solamente te va a dar algo, también te va a cobrar algo. Y muchas veces te lo va a cobrar en identidad. Y aquí es donde el episodio empieza a ponerse más interesante. Porque hasta ahora hemos hablado de la identidad, la resistencia, los beneficios ocultos, pero todavía no hemos tocado la verdadera razón por la que la gente se queda donde está. No es porque no quiera ganar, es porque no quiere perder algo. Y ahí es donde entra este bloque. Bloque 4. Lo que realmente perderías al cambiar. Voy a decir algo que probablemente no vas a escuchar en muchos lugares. La mayoría de las personas no fracasan porque les falte motivación. Fracasan porque subestimaron el precio a pagar. Les vendieron la idea de que crecer consiste en ganar más dinero, más libertad, más confianza, más paz, más amor, más éxito. Y claro que eso existe, pero rara vez te van a hablar de la otra parte, la parte incómoda, la factura, porque toda transformación tiene una factura. Siempre. Mientras no estás dispuesto a pagarla, vas a seguir soñando con una vida distinta mientras conservas exactamente lo mismo. Por ejemplo, la ilusión de que todo suma. Hay algo muy curioso en la forma en que la gente imagina el crecimiento. Lo imagina como si fuera una acumulación. ¿Sí? Voy a aprender más, voy a ganar más, voy a crecer más, voy a mejorar más, voy a desarrollar más habilidades, voy a tener más oportunidades. Todo parece una suma.
Pero la realidad es mucho más brutal. Muchas veces crecer no consiste en sumar, consiste en restar. Eso es lo que casi nadie quiere escuchar, porque sumar emociona, restar duele. Mira, por ejemplo, lo que pierde el que quiere respeto. Hay personas que dicen, quiero que me respeten. ¿De acuerdo? Pero el respeto tiene un precio, y muchas veces el precio es la aprobación. Porque el día que empieces a decir lo que piensas, algunas personas dejan de estar cómodas contigo. El día que empiezas a marcar límites, algunas personas dejan de verte igual. Y el día que dejas de adaptarte, algunas personas empiezan a llamarte complicado. Me han dicho. Y aquí aparece una pregunta incómoda. ¿Qué quieres más? ¿Respeto o aprobación? Porque muchas veces no puedes tener ambas en el mismo nivel. Y mientras sigas intentando conservar la aprobación de todos, el respeto seguirá siendo fragmentado. Poquito o a la mitad. Ahora hablemos de las personas que quieren libertad. Muchas personas dicen que quieren ser libres, pero pocas personas entienden el precio de la libertad. La libertad cobra en certeza, en estructuras conocidas, en comodidad, en previsibilidad. Porque ser libre implica tomar decisiones. Y tomar decisiones implica asumir consecuencias. Y asumir consecuencias implica dejar de culpar. Por eso muchas personas dicen que quieren libertad, pero en realidad quieren seguridad disfrazada de libertad. Quieren poder elegir sin asumir riesgos. Quieren independencia sin incertidumbre. Quieren expansión sin incomodidad. Y así no funciona. Porque aquí está una de las trampas más grandes. Mucha gente quiere crecer, hasta que descubre que crecer significa abandonar ciertas versiones de sí misma. El que siempre fue el simpático, el que siempre fue el prudente, el que siempre fue el que no molestaba, el que siempre fue el que se conformaba, el que siempre fue el que esperaba. Porque el crecimiento no solamente cambia resultados, cambia identidad. Y cuando la identidad cambia, hay un duelo. Aunque nadie lo llame así. Porque estás perdiendo algo. No una persona, no una relación, no un trabajo. Una versión de ti. Y eso duele más de lo que la mayoría admite. Es un duelo que nadie reconoce. Y aquí es donde quiero que pongas atención. Porque este punto casi nunca se explica. Cuando una persona termina una relación, sabe que está viviendo un duelo. Cuando uno pierde un empleo, sabe que está viviendo un duelo. Cuando pierdes un ser querido, sabes que estás viviendo un duelo. Pero cuando pierdes una identidad, casi nadie, o más bien dicho, nunca, se reconoce como un duelo. Y sin embargo, ocurre exactamente lo mismo, porque hay algo que desaparece. Una manera de pensar, una manera de reaccionar, una manera de relacionarte, una manera de existir. Y cuando eso se va, aparece una sensación extraña. Una sensación que muchas personas interpretan como error. Pero no es error, es transición, porque una parte de ti ya murió. Y la siguiente todavía no termina de nacer. El espacio entre dos versiones. Este es uno de los lugares más incómodos de la vida, y también uno de los más importantes. El espacio entre quien eras y todavía no terminas de ser. Ahí no hay certeza, no hay identidad sólida, no hay personajes claros, no hay instrucciones. Ya no eres el mismo, pero todavía no eres el siguiente. Y eso genera ansiedad, porque el cerebro ama las definiciones, ama saber quién es, ama saber cómo actuar, ama saber cómo esperar. Y durante una transformación profunda, eso se vuelve difuso. Aquí es donde mucha gente abandona, no porque no pueda cambiar, porque interpreta la incomodidad como una señal de error. Empieza a extrañar lo conocido, empieza a romantizar lo anterior, empieza a preguntarse, ¿y si exageré? ¿Y si antes no estaba tan mal? ¿Y si mejor me regreso? Y eso pasa porque el personaje antiguo todavía no resulta familiar, no porque fuera mejor, porque era conocido, y el nuevo no termina de formarse. Quiero que te hagas una pregunta. No la respondas rápido. Respóndela de verdad. Si la vida que quieres te exigiera perder alguna de las cosas que hoy te hacen sentir seguro, ¿seguirías queriéndola?
porque ahí se separa el deseo de la decisión. Todos quieren los beneficios, pero pocos quieren el precio. Todos quieren el resultado, pocos quieren la transformación. Todos quieren la puerta, pocos quieren dejar de ser la persona que no cabe en ella. Y esa diferencia cambia destinos completos. Porque ahora viene algo todavía más profundo. Ya entendimos que cambiar tiene un costo. Ya entendimos que la identidad se resiste. Ya entendimos que hay beneficios ocultos. Pero todavía no hemos hablado del verdadero desafío. El verdadero desafío no es perder una identidad. El verdadero desafío es sobrevivir al duelo de abandonarla. Porque hay una razón por la que la gente regresa a ser quien era. Y no tiene que ver con la falta de fuerza. Tiene que ver con que nunca aprendieron a atravesar el vacío. Sí, ese vacío que aparece cuando el personaje empieza a morir. Y de eso vamos a hablar ahora. Bloque 5. El duelo de abandonar tu personaje. Hay algo que pocas personas entienden sobre el cambio. Y cuando no lo entienden, se sabotean. Creen que están avanzando, creen que están creciendo, creen que están transformándose. Pero en cuanto la incomodidad aumenta, retroceden. No porque sean débiles, no porque les falte disciplina, no porque les falte voluntad. Retroceden porque nadie les explicó que toda transformación incluye un duelo. Y si no entiendes eso, vas a interpretar el duelo como una señal de error. Hablemos del personaje que te trajo hasta aquí. Quiero que observes algo. La persona que eres hoy no apareció por accidente. Tu manera de hablar, tu manera de reaccionar, tus hábitos, tus miedos, tus defensas, tus mecanismos, tus patrones, todo eso se construyó durante años, a veces durante décadas. Y aunque algunos de esos patrones hoy te limiten, algunos te ayudaron. Alguna vez te protegieron, alguna vez tuvieron sentido. Tal vez aprendiste a callarte porque hablar era peligroso. Tal vez aprendiste a adaptarte porque eso evita conflictos. Tal vez aprendiste a ser indispensable porque así obtenías cariño. Tal vez aprendiste a ser fuerte porque nadie más lo era. Tal vez aprendiste a analizar todo porque equivocarte tenía consecuencias. Y por eso quiero que entiendas algo. No estás peleando contra un enemigo. Estás intentando despedirte de una estrategia de supervivencia. Y eso cambia completamente la conversación. Hay gente que odia su pasado. Aquí mucha gente se equivoca porque empieza un proceso de cambio y entonces comienzan a atacar la versión anterior. ¡Qué tonto fui! ¿Cómo pude aguantar tanto? ¿Cómo pude actuar así? ¿Cómo permití todo eso? ¿Cómo no me di cuenta antes? Y eso genera una guerra interna innecesaria. Porque la persona que eras no estaba intentando destruirte, estaba intentando ayudarte con las herramientas que tenía en ese entonces. Aunque hoy ya no sirvan. Es como usar un paraguas dentro de una casa. El paraguas no es malo, simplemente dejó de ser necesario ahí. Pero imagina que después de años cargándolo, te dicen que tienes que soltarlo. Tu mano lo va a extrañar, porque se acostumbró, y exactamente eso ocurre con la identidad. Cuando el personaje empieza a morir, aquí aparece una sensación muy rara, y si no la entiendes, puede asustarte. Empiezas a actuar diferente, empiezas a poner límites, empiezas a elegir distinto, empiezas a dejar de justificarte, empiezas a tomar decisiones, empiezas a sostenerte más, y por momentos te sientes extraño, extraña, como si no fueras tú. Muchas personas creen que eso significa que están haciendo algo mal, pero no significa eso. Significa que están atravesando una transición, porque el personaje anterior todavía no desaparece del todo, y la nueva identidad todavía no se termina de formar. Entonces aparece una especie de tierra de nadie psicológica. Ya no eres quien eras, pero tampoco te reconoces del todo en quien te estás convirtiendo. Y eso genera mucha incertidumbre. El vacío que casi todos quieren evitar. Aquí está uno de los secretos más importantes del crecimiento. Toda transformación real tiene una etapa de vacío, una etapa donde ya soltaste algo, pero todavía no construyes lo siguiente. Y el problema es que la mayoría de los personajes no soportan ese espacio, porque el vacío genera preguntas. ¿Y si me equivoco?
¿Y si esto no funciona? ¿Y si pierdo demasiado? ¿Y si nadie entiende? ¿Y si termino solo, sola? ¿Y si estaba mejor antes? Y entonces hacen algo muy humano. Regresan. No porque el pasado fuera mejor, porque el pasado era conocido. ¿Por qué mucha gente regresa? Piensa en esto. ¿Cuántas personas conoces que vuelven a relaciones que ya no funcionan? ¿Cuántas regresan a hábitos que ya habían superado? ¿Cuántas vuelven a trabajos que detestan? ¿Cuántas vuelven a dinámicas que prometieron abandonar? No siempre es fallo de inteligencia. Muchas veces es incapacidad para sostener el vacío, porque el vacío da miedo. La mente prefiere una incomodidad conocida antes que una incertidumbre desconocida. Por eso tantas personas vuelven a ser quienes eran. Algo así como la trampa de la nostalgia. Algo extremadamente peligroso. Porque cuando una identidad empieza a morir, la memoria se vuelve selectiva. Empiezas a recordar lo bueno. Olvidas el costo. Empiezas a recordar los momentos agradables. Olvidas el desgaste. Empiezas a recordar la comodidad. Olvidas la frustración. Y entonces la mente empieza a venderte una mentira. Quizá no estaba tan mal. Quizá exageraste. Quizá deberías regresar. Pero cuidado, porque muchas veces no extrañas la realidad. Extrañas lo familiar que te era. Y no son lo mismo. Te hago una pregunta que lo cambia todo. De esa versión de ti, de esa realidad que tú vivías y que quieres dejar atrás, ¿realmente eras feliz? ¿O realmente era algo conocido? Porque hay una diferencia enorme. Muchas personas llaman paz a lo familiar. Llaman estabilidad a la repetición. Llaman seguridad a la resignación. Y llaman identidad a una presión que ya conocen de memoria. Mira, hay un momento donde todo se vuelve real. Porque llega un punto donde tienes que elegir, no intelectualmente, existencialmente. ¿Vas a seguir alimentando al personaje? ¿O vas a soportar la incomodidad suficiente para permitir que nazca alguien nuevo? Porque ambas cosas tienen un costo. Quedarte ahí, igual cuesta. Cambiar, cuesta. La diferencia es que uno de esos costos te mantiene donde estás. Y el otro te acerca a donde dices querer llegar. La verdadera madurez no consiste en saber qué hacer. La mayoría ya sabe. ¿O no? La madurez consiste en tolerar el duelo de dejar de ser quien has sido hasta el día de hoy. Aunque por momentos te sientas extraño, extraña. Aunque por momentos te sientas perdida o perdido. Aunque por momentos extrañes versiones que ya no te representan. Porque toda vida nueva exige una muerte simbólica. Y mientras quieras conservar intacto el personaje, seguirás produciendo exactamente la misma realidad. Y aquí aparece la pregunta más importante de todo el episodio. Porque ya entendimos algo. No estamos peleando contra tus metas. No estás peleando contra el destino. No estás peleando contra las circunstancias. Estás peleando contra la necesidad de seguir siendo el mismo. Y entonces surge una pregunta inevitable. Si la identidad actual ya no sirve, ¿cómo empieza a construirse una nueva? Ajá, sí, porque destruir un personaje es relativamente fácil. Lo difícil es convertirte en alguien distinto. Y de eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Bloque 6. ¿Cómo empezar a convertirte en alguien distinto? Hay una pregunta que aparece después de todo lo que hemos hablado. Si la identidad actual es el problema, entonces, ¿cómo demonios se cambia a una nueva identidad? Porque aquí es donde la mayoría se equivoca. Cree que una identidad se cambia con motivación, con frases bonitas, con inspiración, con voluntad, con un video o con una decisión emocional. Y no funciona así. La identidad funciona de otra manera. La identidad no escucha lo que dices. La identidad observa lo que haces. ¿Sí? Y eso cambia completamente las reglas del juego. La mentira de las declaraciones. Hay personas que cada enero dicen, este año voy a cambiar. Este año será diferente.
Este año haré dieta. Ahora sí voy con todo. Y durante algunos días se sienten distintos, más motivados, más enfocados, más decididos. Pero después, todo vuelve a lo mismo. Y no porque sean flojos, no porque no quieran, sino porque la identidad no se modifica con declaraciones bonitas. Se modifica con evidencias. Tu cerebro no cree en tus palabras. Tu cerebro cree en tus patrones de conducta. Si durante 10 años has reaccionado igual, un discurso no cambia nada. Si durante 10 años has evitado ciertas conversaciones, una frase bonita no cambia nada. Si durante 10 años has actuado desde el mismo personaje, la emoción de un momento no cambia nada. Porque la identidad siempre pregunta de la siguiente forma: muéstrame, no me digas, muéstrame. Mira, el error de querer cambiar todo. Aquí aparece otro problema. La gente intenta transformarse de golpe. Quiere cambiar hábitos, rutinas, carácter, relaciones, finanzas, cuerpo, mentalidad, todo al mismo tiempo. Y terminan agotados. Porque una identidad no se reemplaza, se desplaza. Poco a poco. Piensa en una ciudad. No puedes derribar todos los edificios y construir una ciudad nueva en una semana. Pero sí puedes comenzar una construcción, luego otra, y con el tiempo el paisaje cambia. Exactamente igual ocurre contigo. Escucha esto porque es fundamental. No te conviertes en alguien nuevo cuando te sientes diferente. Te conviertes en alguien nuevo cuando actúas diferente. Suficientes veces. Aunque al principio se sienta falso. Y esto es algo que mucha gente interpreta mal, porque esperan sentir confianza antes de actuar. Esperan sentirse listos, esperan sentirse preparados, esperan sentirse seguros. Pero la mayoría de las veces ocurre al revés. Primero actúas y después aparece la identidad. No porque te convenciste, porque te viste haciéndolo. Imagina a alguien que siempre se consideró inseguro. Durante años, décadas quizá. Cada vez que tenía que exponerse, retrocedía. Cada vez que tenía que decidir, dudaba. Cada vez que tenía que ser líder, se escondía. Y un día empezó a actuar distinto. No perfecto, distinto. Levantó la mano. Comenzó a decir lo que pensaba. Tomó una decisión. Inició una conversación. Asume una responsabilidad. La primera vez se siente extraño. La segunda también. La tercera igual. Pero después de suficientes repeticiones, ocurre algo. Ya no puede seguir diciendo que es incapaz, porque tiene evidencias, y la evidencia destruye la narrativa. La identidad se construye hacia atrás. Esto es fascinante porque la mayoría cree que primero cambia la identidad y luego cambia las acciones, pero normalmente ocurre al revés. Primero cambian las acciones, luego la identidad intenta explicar lo que ocurrió. Por eso alguien que corre todos los días termina viéndose como corredor. Alguien que escribe todos los días termina viéndose como escritor. Alguien que lidera constantemente termina viéndose como líder, no al principio, después. Porque la identidad es una conclusión, no un punto de partida. Hazte esta pregunta incómoda y quiero que seas honesto. Si quieres, pausa el video y anota la pregunta y después la respondes. ¿Qué conducta sigues repitiendo que mantiene viva la versión que dices querer abandonar? No qué piensas, no qué sientes, no qué deseas. ¿Qué haces? Porque ahí está la respuesta. Tal vez sigues evitando, tal vez sigues justificando, tal vez sigues postergando, tal vez sigues adaptándote, tal vez sigues escondiéndote. Y mientras esa conducta siga viva, el personaje sigue respirando. ¿Cómo nace una nueva identidad? Aquí es donde todo empieza. No cuando te sientes preparado, no cuando desaparece el miedo, no cuando llega la certeza. Empieza cuando decides actuar de una forma que tu identidad actual todavía considera extraña. Porque en ese momento ocurre algo poderoso.
La vieja versión deja de mandar. Y cada vez que haces eso, aunque sea pequeño, aunque sea incómodo, aunque sea imperfecto, empieza a convertirte en alguien distinto. No por inspiración, por repetición. Y cuando empiezas a convertirte en alguien distinto, aparece la última gran pregunta. La pregunta que casi nadie quiere responder, porque todos quieren una nueva vida. Todos quieren más libertad, más abundancia, más paz, más crecimiento, más expansión. Pero muy pocos están dispuestos a pagar el precio completo, porque toda vida tiene un costo. Y de eso vamos a hablar en el siguiente bloque. El precio real de una vida nueva. Y ahí es donde este episodio se vuelve realmente incómodo. Bloque 7. El precio real de una vida nueva. Voy a decirte algo que probablemente no vas a escuchar en la mayoría de los contenidos de desarrollo humano. La vida que quieres existe, pero no está esperando que la encuentres. Está esperando que te conviertas en alguien capaz de sostenerla. Eso cambia todo. Porque mientras crees que el problema es encontrar oportunidades, buscarás oportunidades. Mientras crees que el problema es la suerte, buscarás suerte. Mientras crees que el problema es la información, buscarás información. Pero cuando entiendes que el problema es capacidad interna, la conversación se vuelve mucho más seria. La fantasía del cambio sin pérdida. ¿Sí? La mayoría de las personas imagina el cambio de esta forma. Checa. Voy a crecer. Voy a mejorar. Voy a evolucionar. Voy a expandirme. Y todo va a seguir igual. Mis relaciones seguirán iguales. Mi comodidad seguirá igual. Mi entorno seguirá igual. Mis rutinas seguirán igual. Mi identidad seguirá igual. Mi sensación de seguridad seguirá igual. Y no funciona así. Nunca ha funcionado así. Nunca va a funcionar así. Porque toda expansión exige una renuncia. Toda evolución exige una pérdida. Toda transformación exige un intercambio. La pregunta nunca es, ¿voy a perder algo? La pregunta siempre es, ¿qué estoy dispuesto a perder? El precio que casi nadie ve. Cuando la gente escucha la palabra precio, piensa en dinero, piensa en esfuerzo, piensa en tiempo. Pero los precios más altos rara vez son económicos. Los precios más altos suelen ser psicológicos. Perder aprobación, perder comodidad, pertenencia, certeza, una imagen, una narrativa. Perder una identidad. Y esos precios suelen doler mucho más. Porque el dinero se recupera. El tiempo puede reorganizarse. Pero abandonar una versión de ti mismo, eso toca algo más profundo. Lo que realmente te detiene. Voy a proponerte una idea incómoda. Tal vez no estás donde quieras porque todavía estás negociando el precio. Quieres libertad, pero sin incertidumbre. Quieres respeto, pero sin incomodar. Quieres abundancia, sin riesgo. Quieres crecimiento, pero sin exposición. Quieres transformación, pero sin duelo. Y así no funciona. Es como querer un cuerpo diferente sin modificar hábitos. Como querer una empresa diferente sin cambiar decisiones. Como querer una relación diferente sin cambiar dinámicas. El resultado nuevo siempre exige una versión nueva. El costo invisible de seguir igual. Aquí hay algo que casi nadie calcula. Porque todo el mundo habla del precio de cambiar, pero pocas personas hablan del precio de no cambiar. Y ese precio también existe. Tiene forma de oportunidades perdidas. Tiene forma de conversaciones que nunca ocurrieron. Tiene forma de proyectos que nunca nacieron. Tiene forma de relaciones que nunca llegaron. Tiene forma de capacidades que nunca se desarrollaron. Y lo más peligroso es que ese precio se paga poco a poco. No duele de golpe. Duele en cuotas. 1 año, otro año, 5 años, 10 años. Y un día miras atrás y descubres que la vida siguió. Pero tú seguiste negociando con la misma versión.
la ilusión de mañana. Existe una frase extremadamente peligrosa, una frase que ha destruido más sueños que muchos fracasos. Mañana. Algunos dicen el hombre del mañana. Mañana cuando tenga más confianza. Mañana cuando tenga más dinero. Mañana cuando esté listo. Mañana cuando tenga más claridad. Mañana cuando tenga tiempo. Mañana cuando desaparezca el miedo. Pero observa algo. La identidad actual ama el mañana. Porque mañana nunca llega. Mientras todo se queda en mañana, el personaje sobrevive. Porque el personaje no necesita derrotarte. Solo necesita retrasarte. Y a veces, toda la vida. El momento donde todo cambia. Hay un instante en la vida de algunas personas donde algo se rompe. No emocionalmente, existencialmente. Se cansan, pero no del esfuerzo. Se cansan de negociar. Se cansan de prometerse cosas. Se cansan de explicarse. Se cansan de justificar. Se cansan de esperar. Y entonces dejan de preguntarse, ¿estoy listo? Y empiezan a preguntarse, ¿cuánto más estoy dispuesto a seguir igual? Esa pregunta cambia vidas, porque deja de mirar el miedo y empieza a mirar el costo, el intercambio que define tu futuro. Quiero que escuches esto despacio. La vida, esa vida que quieres no te va a costar comodidad temporal, te va a costar una identidad completa. La forma en que piensas, la forma en que reaccionas, la forma en que justificas, la forma en que decides, la forma en que te ves. Y mientras sigas intentando conservar intacta esa estructura, seguirás obteniendo resultados parecidos. No porque el universo te castigue, no porque la vida sea injusta, sino porque los resultados son hijos de la identidad que los produce. La pregunta más importante del episodio, aquí te va. Así que quiero que te preguntes algo. Y no quiero una respuesta rápida, quiero una respuesta honesta. Si la vida que quieres exigiera abandonar por completo la persona que eres hoy, ¿aceptarías el trato? Porque ahí se define todo. No tus metas, no tus deseos, no tus intenciones. En tu disposición a pagar el precio. Y la mayoría descubre algo incómodo. Que no estaba frenada por falta de oportunidades. Estaba frenada por apego. Apego a una identidad conocida. Y entonces llegamos al punto final. Porque después de todo esto, queda una última pregunta. Si la vida nueva exige una identidad nueva, si el personaje actual tiene fecha de caducidad, si el precio ya está claro, entonces, ¿qué haces mañana cuando termine este video? ¿Qué cambia? ¿Qué te llevas? ¿Qué empieza? Y ahí es donde cerramos este episodio. No con inspiración, no con motivación, sino con una decisión. ¿Sabes? La puerta nunca estuvo cerrada. Quiero que vuelvas por un momento al hombre del cuento. El que llegó a la ciudad de las puertas. ¿Lo recuerdas? Pasó años observándolas, estudiándolas, analizándolas, preparándose, esperando, intentando descubrir cuál era el secreto. Y durante todo ese tiempo creyó que el problema estaba en las puertas, que algo impedía entrar, que algo faltaba, que algo no estaba listo, hasta que descubrió algo. La puerta nunca estuvo cerrada. La puerta simplemente no estaba diseñada para la persona que él seguía siendo. Y eso es exactamente lo que pasa con muchas personas. No están bloqueadas, no están atrapadas, no están condenadas. Simplemente siguen intentando entrar a una vida nueva, con una identidad vieja. Y eso genera una frustración enorme, porque trabajan, intentan, aprenden, leen, escuchan, reflexionan, se preparan, pero siguen produciendo los resultados parecidos. No porque les falte capacidad, porque siguen operando desde la misma historia y el mismo personaje. Así que quiero que te hagas una pregunta y quiero que la escuches más allá de este episodio, más allá de hoy, más allá de esta semana. ¿Qué parte de tu vida actual existe únicamente porque sigues siendo quien has sido? No qué problema tienes, no qué te falta, no qué deseas cambiar,
¿Qué sigue existiendo porque tú sigues siendo exactamente el mismo o la misma? Porque ahí suele estar la respuesta. La misma manera de reaccionar, la misma manera de decidir, la misma manera de posponer, la misma manera de adaptarte, la misma manera de justificarte, la misma manera de protegerte. Y mientras eso permanezca intacto, la realidad tenderá a repetirse. Hay algo que quiero decirte antes de terminar. El cambio real rara vez se siente épico, rara vez se siente espectacular, rara vez se siente inspirador. La mayoría de las veces se siente extraño, incómodo, confuso, inestable, porque cuando una identidad empieza a morir, todavía no existe suficiente evidencia de la nueva. Y durante un tiempo vas a caminar sin sentirte completamente tú. Por eso, no significa que estés perdido, significa que estás atravesando el puente. Y nadie cruza un puente quedándose en la misma orilla. La vida que quieres te va a costar algo. Eso ya quedó claro. Te va a costar hábitos, te va a costar narrativa, te va a costar excusas, te va a costar certeza, comodidad, te va a costar partes completas de tu identidad. Pero hay algo más. Seguir igual también cuesta. Cuesta años. Cuesta potencial, oportunidades, experiencia. Cuesta versiones de ti que jamás llegan a existir. Y al final, todos pagamos. La única diferencia es decidir qué factura quieres asumir. Tal vez, después de este episodio, no vas a cambiar tu vida hoy. Y está bien. Tal vez mañana tampoco. Pero ahora ya viste algo. Y cuando ves algo con claridad, ya no puedes fingir que no lo viste. Ahora sabes que el problema no siempre era la oportunidad, no siempre era el miedo, no siempre era el momento, no siempre era la circunstancia. Muchas veces era el apego. Apego a una versión de ti que te trajo hasta aquí, pero que no puede llevarte mucho más lejos. La mayoría de las decisiones importantes no se anuncian, no se publican, no se presumen, no se explican. Simplemente ocurren. Un día empiezas a responder distinto. Un día empiezas a actuar distinto. Un día dejas de justificar. Un día dejas de negociar. Un día dejas de pedir permiso. Y poco a poco, sin drama, sin espectáculo, sin necesidad de validación, la identidad comienza a cambiar. Y cuando la identidad cambia, la vida inevitablemente empieza a reorganizarse. Ahora, quiero que me respondas algo en comentarios. Una sola pregunta, nada más. ¿Qué parte de tu identidad actual sabes que ya no puede acompañarte a la siguiente etapa de tu vida? Una palabra, sin explicaciones, sin contexto, sin justificar, solo para que tú mismo la veas escrita. Porque muchas veces el primer paso para cambiar es dejar de esconder la verdad detrás de explicaciones. Te agradezco por llegar hasta aquí. Y si te gustó este video, suscríbete, dale like y compártelo para que este mensaje llegue a más personas. La vida que quieres te va a costar la persona que eres hoy. Y eso no es un castigo, es el precio natural de la evolución. Porque ninguna puerta importante se abre para quien insiste en seguir siendo exactamente el mismo. Así que cuando llegue el momento, no te preguntes solamente qué quieres ganar. Pregúntate también qué estás dispuesto a dejar atrás. Porque ahí se decide todo. Aquí no coleccionamos información, no acumulamos claridad, no romantizamos el crecimiento. Entrenamos la capacidad de convertirnos en alguien que pueda sostener la vida que dices querer. Así que, ¡vamos con todo! Y sin permiso de nadie. Namaste.